Capítulo 5. El emblema del reino de los cielos. Las flores más hermosas de Corea. La gente se sorprende la primera vez que escucha cantar a los angelitos. Se siente arrastrada por una hermosa ola de amor y armonía. Todo el tiempo oigo comentarios como estos. Suenan como voces angelicales para mí. Y si alguien expresa tal admiración, lo siguiente que ofrecerá será aún más elogios. Lo que estoy escuchando no es una canción, es un coro alegre que hace llover sobre una alma seca. Si encapsuláramos en una frase la característica distintiva del movimiento de unificación, esta sería la cultura del corazón filial. Las palabras corazón filial las acuñé del vocablo coreano Hyo-jong, la cual significa devoción sincera y amor hacia nuestro Dios. Corazón la derivó mi esposo de la palabra coreana Jim-jong, que es la esencia de la belleza y la raíz original del amor. La belleza es lo que estimula al amor para que brote eternamente. La cultura del corazón trasciende el tiempo y el espacio. En el mundo donde se ha realizado la voluntad de Dios, una cultura de corazón pura e inmaculada fluirá como un río y se esparcirá como una brisa a través de todas las formas de la creatividad artística. Como Jesús dijo sobre los niños, el reino de los cielos les pertenece. Un niño que duerme pacíficamente es el epítome de la paz. La sonrisa inocente de un niño dibuja claramente lo que es la felicidad. La voz de un niño es suave, pero abre la puerta al corazón, reconcilia a los desconocidos y expresa felicidad y paz. Es el poder de sus voces inocentes unidas en una canción lo que motivó a mi esposo y a mí fundar Los Angelitos de Corea, una compañía de danza y canto folclóricos para niños. Durante la Guerra de Corea, vi muchos artistas talentosos, pobres y sin hogar, que buscaban refugio y no podían mostrar su trabajo. Durante ese período de pobreza en la posguerra, pocas personas creían en el poder de la música y la danza. Nadie escuchó cuando mi esposo y yo hablamos sobre cultura y artes. Todo lo que hicieron fue agitar su cabeza y decir: «Es difícil encontrar suficiente comida. No pierdan su tiempo pensando en la cultura». Pero en mi opinión, la cultura no es un lujo, es esencial para la vida. En los últimos 5.000 años, el pueblo coreano refinó la cultura como parte de su vida cotidiana. Somos un pueblo de artes. La cultura coreana es única y hermosa, aunque una parte se perdió durante las privaciones del siglo XX. En mis días escolares, uno de mis pasatiempos favoritos era dibujar. Incluso pensé en ser un artista. En lugar de invertir en ese sueño personal, contribuí en difundir la belleza excepcional de la cultura coreana en el escenario mundial. Así fue como surgieron Los Angelitos. El 5 de mayo de 1962, en el Día de los Niños, cuando Corea se encontraba en un estado de pobreza y agitación política, mi esposo y yo fundamos el ballet folclórico infantil Los Angelitos de Corea. En la membresía de la iglesia hubo muchas voces disconformes. El primer argumento fue que, si carecíamos de dinero para construir una iglesia, ¿cómo recaudaríamos fondos para dirigir una compañía de canto y baile? Algunos opinaron que un coro de adultos sería mejor
que un grupo de danza para niños. Tal vez hubo una docena de objeciones al plan, pero mi esposo y yo permanecimos firmes y eventualmente todos apoyaron a los angelitos de Corea. El siguiente obstáculo fue encontrar un lugar para que las niñas practicaran. Nos las arreglamos para obtener un almacén en ruinas sin costo alguno. El techo tenía goteras y las ventanas estaban rotas. Con algunas ligeras reparaciones, acondicionamos una sala de prácticas. No había calefacción, por lo que las chicas tenían que calentarse las manos con su propio aliento en el invierno. Una vez que se hizo público lo que estábamos haciendo, aquellos que se oponían a nuestra iglesia se burlaban y decían: «Los ángeles vuelan por el cielo. Al parecer, esas jovencitas chapotean en un pantano». Pero las niñas y su instructora tenían pasión por triunfar. Mantuvieron el lema de los angelitos en sus corazones. Un corazón hermoso hace que un baile sea hermoso. Un corazón hermoso hace que una canción sea hermosa. Un corazón hermoso hace que una cara sea hermosa. Durante 3 años pasaron por un entrenamiento intenso, derramando sudor y lágrimas. Luego partieron a una gira mundial con el gran lema: «Llevemos la bandera de Corea al mundo». En el otoño de 1965 se realizó la primera actuación de Los Angelitos. Esta fue un concierto para el expresidente estadounidense Dwight D. Eisenhower en Gettysburg, Pensilvania, un lugar que se hizo famoso por el discurso del presidente Lincoln en honor a los que murieron en ese momento decisivo de la Guerra Civil de los Estados Unidos. Así inauguraron la gira de Los Angelitos para mostrar la bella cultura de Corea. Después del concierto, el presidente Eisenhower recordó su visita a Corea en 1952 y con una expresiva sonrisa elogió a la compañía de danza diciendo: «Es como si los ángeles celestiales hubiesen bajado a la tierra». Fue muy atrevido para este grupo de principiantes realizar su debut público ante un expresidente estadounidense. Cantantes y bailarines famosos en sus tierras no impresionan fácilmente al público de los Estados Unidos. Pero yo no estaba preocupada en absoluto. El canto de los niños es la inocencia misma, y supe por experiencia que los jóvenes inocentes crean paz y armonía. Arrancando con la actuación en Gettysburg, los angelitos llevaron alegría a todos los lugares que visitaron. Actuaron en muchos escenarios en los Estados Unidos. Cuando interpretaban canciones coreanas como La primavera de mi pueblo o Arirang, al principio las personas fruncían el ceño porque no las conocían. Entonces cerraban los ojos y escuchaban. Finalmente se conmovían hasta derramar lágrimas. Cuando los angelitos bailaban el pequeño novio y la pequeña novia con trajes tradicionales coreanos, la gente seguía su ritmo y respondía con aplausos espontáneos. Si una bailarina alzaba sus pies en el aire, llevando medias blancas coreanas tradicionales, con movimientos representativos de las elegantes y hermosas curvas del arte coreano, los occidentales quedaban encantados. Sin pronunciar una sola palabra, los angelitos transmitieron nuestra tradición y belleza. Así, recorrieron el mundo como embajadores de la cultura coreana, mostrando la energía juvenil, pureza y felicidad que el público occidental anhelaba. El corazón toca el corazón. Un día, el doctor Bo-hee Pak, director general de Los Angelitos, recibió una invitación del Reino Unido. A principios de la década de 1970, era muy difícil para un coreano viajar a la Gran Bretaña, pero sorprendentemente, los angelitos fueron convidados para actuar frente a la familia real.
Tal invitación jamás se había hecho a ningún intérprete del lejano oriente, y mucho menos de Corea. Las bailarinas rápidamente empacaron sus maletas. Se requirió que cambiaran de avión varias veces para llegar a Londres. En el Royal Variety Performance del London Palladium, reservado para la reina Isabel II en 1971, entre tantos artistas sobresalientes, estas preciosas niñas de la República de Corea destellaron una luz brillante. Sus delicados bailes, pero al mismo tiempo dinámicos y coloridos, fueron celebrados con varias ovaciones de pie. Al día siguiente, el evento fue destacado en los diarios y en la televisión. En la mente del público británico, Corea ya no era un remanso cultural, sino una nación con una tradición artística vibrante. Las adorables voces de los angelitos de Corea se han disfrutado en más de 80 naciones. Han viajado por 5 continentes y realizado más de 7.000 funciones, incluyendo el Centro Kennedy para las Artes Escénicas en 1971 y la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1973. Han aparecido en televisión más de 800 veces y se han reunido con muchos presidentes y primeros ministros. Actuaron para la celebración del bicentenario de la independencia de los Estados Unidos y el 10º aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y Corea del Sur. Han recorrido Japón, Estados Unidos, Europa, Asia, África y América Latina. A donde quiera que han ido, han recibido elogios y aplausos. En la primavera de 1990 se presentaron en Moscú, la Unión Soviética, donde derritieron los corazones de los líderes comunistas. En mayo de 1998, su actuación en Pyongyang, Corea del Norte, contribuyó a los esfuerzos de reconciliación entre Corea del Norte y Corea del Sur. Una de las giras más significativas de Los Angelitos fue cuando visitaron cada una de las 22 naciones que participaron en la respuesta de las Naciones Unidas durante la Guerra de Corea. En el año 2010, para conmemorar el 60º aniversario del inicio de la Guerra de Corea, enviamos a Los Angelitos para actuar frente a los veteranos de estas 22 naciones que habían enviado tropas o ayuda humanitaria y médica. Fue uno de los recorridos más relevantes de Los Angelitos. Durante 3 años visitaron cada nación para decir gracias, con las actuaciones en honor a los veteranos. En Corea fuimos asistidos extraordinariamente por estas naciones en momentos de necesidad y consideramos que era hora de devolver el favor. Los veteranos que conocimos todavía recordaban vívidamente a Corea y muchos manifestaron que jamás habían dejado de amar a nuestro país. Nuestra gira fue criticada por algunos coreanos porque éramos un grupo privado y no representábamos oficialmente al gobierno, pero nosotros personificamos el corazón del pueblo coreano, así como el corazón de Dios. En todos los países, en nuestras actuaciones, los veteranos de guerra subieron al escenario con sus uniformes desteñidos y exhibiendo con orgullo sus medallas. Es una anécdota edificante. Etiopía y la República de Sudáfrica fueron las 2 naciones africanas que enviaron tropas. En la década de 1980, cuando los comunistas tomaron el poder en Etiopía, desplazaron a todos los veteranos de la Guerra de Corea a un campamento en las afueras de Addis Abeba. En realidad, ese lugar era como un campo de concentración. Los veteranos nos compartieron sus tristes recuerdos sobre cómo el régimen los había perseguido y cómo tuvieron que vender sus medallas para mantener a sus familias. Cuando vieron a los angelitos, se conmovieron hasta derramar lágrimas
al darse cuenta de que la pobre, harapienta y dividida nación de Corea estaba ahora desarrollada y lista para agradecerles. El final feliz fue cuando el concierto de los angelitos llamó la atención del gobierno actual sobre los veteranos, y ahora los están compensando por el maltrato que sufrieron. En el concierto de la gira en Washington, D.C., los octogenarios veteranos de la Guerra de Corea lloraron cuando los angelitos cantaron Arirang y God Bless America. En Copenhague, Dinamarca, la princesa Benedicta acompañó a unos 300 veteranos para ver la actuación. En 2016, a su llegada a Katmandú, después de una cálida bienvenida por parte de estudiantes y ciudadanos nepaleses, los angelitos hicieron una brillante actuación en la inauguración de la Asociación Internacional de Parlamentarios para la Paz. Los nepaleses quedaron profundamente conmovidos con el concierto realizado en el Palacio Presidencial y en otras salas de espectáculos. Los medios de comunicación local ofrecieron hermosísimos elogios. Los angelitos son representantes de quienes atienden el llamado de Dios. Son ángeles guardianes que expanden la paz en todo el planeta. Un niño solo podría no tener gran impacto, pero cuando un grupo de niños de corazones puros se reúne a cantar, sus voces pueden derretir corazones endurecidos y disipar la guerra y el conflicto. La gente a menudo piensa que la política mueve el mundo, pero ese no es el caso. Es la cultura y el arte los que mueven el mundo. Es el afecto, no la razón, lo que toca a las personas en su ser más íntimo. Cuando los corazones sean receptivos, las ideologías y los regímenes políticos pueden cambiar. Hace medio siglo, los angelitos se propusieron llevar la cultura coreana al mundo. Fueron la antesala para la onda que actualmente está arrasando el mundo, como el K-pop. Donde quiera que vayan en el mundo, abundan los aplausos y ovaciones para la cultura coreana. El punto de partida de este fenómeno fue el concierto de los angelitos en Gettysburg en 1965. Las actuaciones de niños inocentes continúan cautivando al público y recordando a los escépticos que ciertamente podemos unir al mundo. El arte que enriquece el mundo. En 1984, varios graduados talentosos de la Escuela de Arte Los Angelitos, ahora Escuela Media y Secundaria de Arte Sanhua, habían regresado de sus estudios en escuelas como la Princess Grace Academy en Mónaco y la Royal Ballet School en el Reino Unido. Reconociendo su gran potencial, creamos una compañía de ballet profesional, el Ballet Universal, para brindar una oportunidad a estos jóvenes talentosos de mostrar sus habilidades, deleitar al público e impactar a nuestra nación. En ese momento, mi esposo expresó el valor interno del ballet en estas palabras. Cuando una bailarina se para sobre la punta de los dedos de sus pies, con la cabeza levantada hacia el cielo, su postura representa una reverencia a Dios. Es una expresión de ferviente anhelo. Los bailarines de ballet usan el hermoso cuerpo que Dios les dio para expresar su amor por Él. Es la forma más elevada de arte. Adrienne Delas fue la directora artística de la compañía. Mi nuera, Moon Hun-suk, fue miembro fundador. Hun-suk fue alumna en Los Angelitos. Ella estudió ballet en la Princess Grace Academy y fue la bailarina principal de la Compañía de Ballet de Washington en Washington, D.C. En el verano de 1984, el Ballet Universal ofreció su primera función, La Cenicienta, en el Centro de Artes Escénicas Los Angelitos, en Seúl. En aquel momento, la Compañía Nacional de Ballet era la única agrupación de ballet en Corea.
actuó solo dentro del país, y esto inició a Corea en el mundo del ballet. La Compañía Nacional de Ballet introdujo el ballet coreano en el escenario mundial. Ha recorrido 21 naciones y ha presentado unos 100 ballets diferentes en 1.800 actuaciones, lo que refleja su lema: el arte celestial crea un mundo de belleza. Entre sus numerosos honores, la compañía ha recibido el Premio de Cultura y Artes de la República de Corea. Hasta principios de la década de 2000, el Ballet Universal se especializaba en el estilo de ballet clásico ruso. Luego, amplió su repertorio para incluir ballets románticos, europeos y modernos. Ahora realiza danzas coreanas y de otras nacionalidades. También crea actuaciones innovadoras y originales. Fue la primera compañía coreana de ballet y la segunda en Asia en interpretar la obra maestra del ballet dramático de John Cranko, Onegin. Además, fue la primera compañía coreana en interpretar Romeo y Julieta de Sir Kenneth Macmillan, una obra maestra en el repertorio de la Royal Ballet Company del Reino Unido. La compañía también creó ballets únicos basados en cuentos populares y tradiciones de Corea. Una de sus obras más famosas, Shim Chung, creada en 1986, es una historia de amor filial. Se ha realizado 200 veces en 10 países, conmoviendo los corazones de personas de todo el mundo. Durante su gira mundial en 2012, la compañía fue invitada a exhibir la belleza del ballet coreano en los centros mundiales de ballet de Moscú y París. Presentaron la obra Chung-hyang, un ballet original basado en una leyenda de amor conyugal puro, y el musical de ballet Jim Chung, con repartos para niños. Ambas fueron muy bien recibidas. Hace años, cuando Corea no tenía nada que ofrecer a la cultura global, la compañía de ballet universal se sostenía como una grulla solitaria. Después de superar numerosas dificultades y recorrer todos los continentes, ha demostrado al mundo el alto nivel artístico de Corea. Así continuará avanzando, guiada por el amor de Dios. Medios de comunicación expresando valores universales. El año 1975 fue una época en que una sombra de desánimo se cernía sobre el mundo. Estados Unidos se retiró de Vietnam en abril, dejando al país en manos de los comunistas. La gente se sorprendió y horrorizó cuando los comunistas en Vietnam y su vecina Camboya asesinaron a poblaciones enteras. En todo el planeta, el comunismo estaba cobrando fuerzas. Nací en Corea del Norte y experimenté personalmente la crueldad del comunismo y la miseria de la guerra, por lo que comprendí muy bien que cuando Vietnam cayera, eso provocaría masacres y la propagación de su inhumana ideología a los países vecinos. En Japón, en la década de 1970, el movimiento de unificación estaba creciendo, pero el comunismo también iba aumentando su poder. Los residentes coreanos en Japón crearon grupos separatistas a favor de Seúl y a favor de Pyongyang, y a menudo ambos se enfrentaban. Mi esposo y yo decidimos crear un periódico como la forma más efectiva de influir a Japón como sociedad libre y protegerlo del comunismo. En los países democráticos, los medios de comunicación son a menudo más sesgados que equilibrados. Al tratar de ganar cuotas en el mercado, los editores consienten las presiones que acosan a quienes no son políticamente correctos o que practican una religión minoritaria. Mi esposo y yo imaginamos un tipo diferente de medios, uno que sea constructivo, que represente la equidad y los valores absolutos. Con esto en mente,
En enero de 1975 fundamos el periódico Sekai Nippo en Tokio. Nuestros miembros japoneses tenían grandes expectativas para el periódico, pero descubrieron que mantener un diario es como subir una colina con una carga pesada a cuestas en una noche oscura. Los grupos de izquierda se nos opusieron de todas las formas concebibles. Sin embargo, al mismo tiempo, el Sekai Nippo obtuvo el apoyo de ciudadanos respetuosos de la ley y de organizaciones anticomunistas. Se convirtió en un periódico amado por los japoneses. El poder de la verdad protegió a Japón del comunismo. Hasta el día de hoy, el Sekai Nippo informa la verdad objetiva sin ningún temor. A principios de 1981, mi esposo y yo quedamos preocupados cuando escuchamos que estaba cerrando el diario The Washington Star, la voz conservadora en Washington, D.C. En esa ciudad había dos periódicos bien establecidos, The Washington Star y The Washington Post. El primero, que había operado por más de 130 años, tenía dificultades financieras. Pronto habría un solo periódico en la ciudad más política y poderosa de los Estados Unidos, una prensa inclinada hacia la izquierda en su postura editorial, The Washington Post. Se necesitaba un diario en Washington que protegiera la fe, la libertad y los valores familiares, y ningún estadounidense conservador estaba dispuesto a dar ese paso. Cuando mi esposo y yo decidimos asumirlo, personas prudentes y sabias nos repetían constantemente que sería cuesta arriba publicar un diario nuevo en la capital de los Estados Unidos. Nunca hemos rehuido a las tareas difíciles y no lo hicimos en aquella oportunidad. El 17 de mayo de 1982 se publicó el primer ejemplar de The Washington Times, después de un extraordinario esfuerzo para encontrar un edificio e imprentas y luego de contratar personal competente y dedicado. Algunos detractores dijeron que The Washington Times sería un instrumento propagandístico de la Iglesia de Unificación. Ciertamente, tales palabras solo reflejaban prejuicios. En estos días es difícil administrar un diario con ganancias. The Washington Times arrojó pérdidas desde el principio. Sin embargo, su ausencia hubiese dejado a la capital estadounidense sin un diario conservador. Eso hubiera significado que la prensa que defiende la fe y la familia habría desaparecido. Al ver los balances financieros, la gente se preguntaba, ¿cuánto le faltará para que cierren? Sin embargo, mientras más dudaban de nosotros, mayor era la fe de mi esposo y la mía, y mayor era el compromiso de los trabajadores de The Washington Times. Junto con ese equipo de trabajadores, defendimos decididamente la democracia mientras abogábamos por los valores familiares, la moral y el rol de la mujer. Como resultado, la popularidad del diario creció. Cada año el diario mejoraba y ahora, en la era del Internet, es uno de los diarios más influyentes en los Estados Unidos. En el banquete conmemorativo del 15º aniversario de la fundación del periódico, recibimos mensajes de felicitación de distinguidos líderes de todo el mundo. El expresidente Reagan hizo público que el Washington Times jugó un papel clave en la derrota del comunismo cuando dijo, «Igual que yo, ustedes llegaron a Washington comenzando la década más importante del siglo. Juntos nos arremangamos y nos pusimos a trabajar. Ah, y por cierto, ganamos la Guerra Fría». La primera ministra Margaret Thatcher del Reino Unido también expresó su gratitud. Ella envió saludos diciendo, «En tiempos difíciles, mucho más que en épocas armoniosas, la voz de los conservadores debe hacerse oír en los medios. No siempre es fácil, pero de esto podemos estar seguros.
Mientras que el diario The Washington Times esté vivo y sano, las opiniones conservadoras nunca se extinguirán. The Washington Times es influyente, pero no es un diario atractivo solo para la élite. Representa a todas las personas e inspira a los ciudadanos a tener una vida decente y saludable cada día. The Washington Times se ha establecido como una voz de la verdad para las gentes de todo el mundo. Justicia después de las lágrimas. En la década de 1990, cuando el gobierno chino inició su proyecto en el noreste de Asia para clarificar hechos históricos y proteger la estabilidad de esa región, el diario Seguía Ilbo envió un corresponsal a las ciudades de Dalian y Dandong para investigar. El reportero estaba deseoso de visitar el Palacio de Justicia de Lushun, en Dalian, lugar en el que en el pasado funcionaba una corte colonial japonesa llamada Ryohun. Sin embargo, no se encontró dicho tribunal por ninguna parte. Allí fueron juzgados injustamente varios patriotas coreanos. El gobierno chino había vendido el edificio mucho tiempo atrás. Mi esposo y yo escuchamos este informe con gran pesar. A los coreanos les entristecía saber cómo las huellas históricas de nuestros héroes y heroínas del movimiento de independencia, que habían arriesgado sus vidas por la libertad de Corea, estaban desapareciendo gradualmente. Decidimos comprar el edificio. Para nosotros, el Palacio de Justicia de Lushun no tiene precio. Representa el sufrimiento del pueblo coreano en la historia moderna y el legado de su espíritu patriótico. Nuestro punto de vista, compartido por muchos coreanos, era que un sitio tan histórico no debería terminar en manos indiferentes. Al final, después de negociar con el propietario, la corporación Seguía Ilbo compró el edificio y restauró el Palacio de Justicia de Lushun como un museo. Reconstruyeron la sala del tribunal original basados en una investigación exhaustiva de documentos antiguos realizada por expertos. El Palacio de Justicia de Lushun hoy es un hito histórico para la libertad, una exhibición que tienen que visitar los jóvenes chinos y coreanos y todos aquellos que pasen por Dalian. Como se trataba de un proyecto que beneficiaría a toda Corea, invitamos a los ciudadanos coreanos a contribuir con dinero. En 1993, a través de la corporación Seguía Ilbo, creamos la Fundación Monumento a los Mártires Patrióticos de Yosun. Además de recopilar hechos históricos sobre la valentía, la determinación y el sacrificio de aquellos que lucharon por la independencia de Corea, la Fundación también trabaja para promover la paz en el noreste de Asia. Históricamente, las relaciones entre países vecinos en el noreste de Asia han sido complicadas. Crear paz es como deshacer una bola de hilo enredado. Es difícil encontrar por dónde empezar. Pero nada se lograría sentados de brazos cruzados. Cuando la corporación Seguía Ilbo reconstruyó el Palacio de Justicia de Lushun, lo hizo para mostrar la angustia de la era pasada y permitir a los visitantes experimentar la historia del pueblo coreano cuando superaba una crisis nacional, y también para señalar la importancia de construir la paz dentro y entre las naciones. Además de iniciar periódicos en Japón y los Estados Unidos, nuestro movimiento lanzó Tiempos del Mundo en América Latina y The Middle East Times en Estambul. Pero fue solo en 1989, cuando el gobierno coreano instituyó la libertad de prensa, que nos permitió inaugurar el diario Seguía Ilbo en Seúl. Como movimiento religioso, desde que fundamos el diario, naturalmente enfrentamos oposición. En Estados Unidos y Japón, la gente circulaba la siguiente burla: solo vean cómo se convierte en un portavoz promotor de la Iglesia de Unificación. No será más que un texto religioso.
Las voces más arrogantes predecían: dejará de imprimirse antes de que termine el año. Pero nuestra determinación de producir una fuente de noticias profesional que pudiera servir a Corea, al proporcionar noticias y opiniones justas e imparciales, fue inquebrantable. El 1 de febrero de 1989, la rotativa comenzó con 1.200.000 ejemplares en la primera edición de Segye-il-bo. Nos aferramos al principio de que los medios de comunicación deben ser la voz de la conciencia y de la verdad. Esta convicción se ha mantenido robusta por más de 30 años. Nuestros esfuerzos obtuvieron más que una crítica verbal. Después de que el Segye-il-bo expusiera la corrupción del partido gobernante coreano, nuestras empresas comerciales, que eran inocentes y no tenían relación alguna con el diario, fueron sometidas repentinamente a investigaciones fiscales exageradas que llevaron a algunas a la quiebra. El gobierno se ensañó y obligó a cerrar compañías como Tongil Industries, que producía piezas esenciales para máquinas, y Dongyang Agricultural Machinery, que fabricaba equipos agrícolas especializados. Variados y poderosos intereses nos exigían que despidiéramos al editor jefe del periódico. No nos rendimos ante amenazas o persuasiones. En cambio, con el Segye-il-bo levantamos la bandera de la justicia social y la virtud. La publicación ha prevalecido en el tiempo, siendo constante con noticias y opiniones de valor. Cuando mi esposo y yo concebimos el Segye-il-bo, sabíamos que había nacido en un momento turbulento para el mundo. Aunque se ha mantenido como un pino solitario en medio de un campo vacío, el Segye-il-bo ha defendido tenazmente la justicia al tiempo que expone el fraude, la corrupción y otros males sociales. El diario no favorece a ninguna ideología política o grupo religioso. Sus editores y reporteros son profesionales ejemplares que invierten su sangre, sudor y lágrimas para los ciudadanos de Corea y del mundo. Dar crea prosperidad. Cuando era niña, nunca tuve dinero y apenas sabía lo que era. Cuando crecí un poco, en el caos de la división de Corea, tuvimos que huir de nuestra ciudad natal con las manos vacías para preservar la vida. Permanecimos sin dinero por mucho tiempo. Además, mi abuela materna y mi madre estaban dedicadas a la voluntad de Dios y nuestras vidas tenían poco que ver con el dinero. Después de casarme, los diezmos y las ofrendas entraban y salían igual de rápido para fines públicos. No me preocupaba por lo que estaba de moda. A veces, cuando veía un bolso caro, me preguntaba: ¿para qué podría usarse el dinero en esa cartera? Más importante que cuánto dinero hay en una billetera es la cuestión de cómo se gasta. El camino del dinero le da forma a nuestro destino. Según la palabra de Dios, nuestra responsabilidad es tener dominio del amor sobre todas las cosas y compartir nuestra prosperidad. Como se explica en el Génesis, Dios creó a Adán y Eva y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y dominen todas las cosas. Las actividades económicas de nuestro movimiento comenzaron humildemente en la choza de barro del Padre Moon en Beomil-dong, Pusan, en los últimos meses de la Guerra de Corea. El Padre Moon y un discípulo, Won Pil-kim, dibujaban y vendían modestos retratos para soldados estadounidenses. Cuando la iglesia se mudó a Seúl, los miembros recolectaban estampillas y las vendían, coloreaban fotos en blanco y negro y las vendían a un lado del camino. A través de estos y otros pequeños emprendimientos, apoyamos nuestras actividades misioneras. Nuestro primer paso hacia una empresa comercial formal fue en 1960, cuando creamos Tongil Industries. Corea hoy exporta todo tipo de mercancías por el mundo,
pero en la década de 1960 nadie hubiera imaginado que la industria de máquinas de Corea se desarrollaría tan sólidamente como lo ha hecho. Comenzamos Tongil Industries con un torno japonés a punto de ser desechado como basura. Nuestra oración fue que Dios bendijera a nuestra nueva compañía y que algún día se convirtiera en el principal fabricante mundial de piezas para máquinas. Al mejorar nuestra calidad, Tongil Industries pasó de manufacturar un rifle Yehua de aire comprimido a producir piezas para equipos utilizados en la defensa de nuestro país. Como empresa líder de maquinarias en Corea, no solo adquirimos tecnologías para ayudar a Corea, sino que también compartimos nuestra tecnología con gente alrededor del mundo. Luego establecimos Ilhua Company Limited, que fue pionera en la exportación de productos de ginseng de alta calidad. En aquel momento, el ginseng era desconocido en Oriente, pero hoy es un artículo de uso doméstico. Ilhua es reconocida tanto por sus excelentes productos como por su liderazgo en la ciencia del ginseng. Inspirados en esta visión, nuestros miembros han iniciado diversos negocios. Si bien esto apoya el desarrollo económico de nuestro país y del mundo, el propósito va más allá de eso. Nuestro objetivo es que todas las personas en el mundo disfruten de mutua prosperidad. Creemos en compartir las herramientas tecnológicas entre los pueblos del planeta. Con verdaderos valores familiares y tecnología en armonía con el mundo natural, todos podemos convivir y trabajar juntos en un ambiente social agradable. Nuestra filosofía de vivir por el bien de los demás es la fuerza impulsora detrás de todo esto. Es una verdad fundamental, el hecho de que debemos cuidar a aquellos que son menos afortunados que nosotros. Una persona rica que agradece y ayuda a los demás creará nuevas riquezas en la comunidad, la nación y el mundo. La creación es un regalo que Dios nos ha brindado a cada uno de nosotros. Todo ser humano debería poder disfrutarlo por completo. Es contrario a la voluntad de Dios que un solo individuo lo posea todo, o que un país no comparta sus desarrollos científicos, tecnologías y recursos en tiempos de necesidad, o use tales capacidades para dominar a otras naciones. Ciertamente, personas o grupos de algún país crean nuevas tecnologías, pero su siguiente paso debería ser permitir que otros se favorezcan para que todos puedan disfrutar de salud, bienestar y comodidad. Este es el camino de la prosperidad solidaria. No debemos enorgullecernos de tener billetes grandes dentro de bolsos elegantes. En cambio, debemos enfocarnos en cómo nuestro patrimonio puede beneficiar a los demás. El verdadero orgullo surge cuando gastamos nuestro dinero en propósitos elevados más allá de nosotros. La ciencia es un trampolín. De vez en cuando, escuchas que las personas religiosas devalúan a la ciencia por no tener nada que ver con Dios, y las personas seculares desprecian a la religión por no poseer un uso práctico. Ambas posturas separan a Dios de la ciencia. Las dos están erradas. Dios quiere que desarrollemos la ciencia y la tecnología como herramientas con las cuales podamos ejercer el dominio del amor sobre todas las cosas. Y esa es una gran bendición de Dios. Debemos amar a la naturaleza con el mismo corazón que lo hace Dios y cultivarla en beneficio de la humanidad. Esta es la ciencia y la tecnología centradas en Dios. En 1972, mi esposo y yo convocamos la primera Asamblea Internacional sobre la Unidad de las Ciencias, ICUS. Como con cualquier proyecto nuevo, superamos múltiples obstáculos y resistimos como con dolores de parto para traerlo al mundo. Y luego, después del lanzamiento de ICUS, varios profesores nos acusaron de usar a científicos
para legitimarnos. En muchos casos, el desarrollo de IQUS fue así. A los académicos se les extendía una invitación personal diciendo: «Profesor, sinceramente lo invito a asistir a la próxima convención de ciencias». Él o ella enviaría la siguiente respuesta: «He oído que los fundadores de este foro son el reverendo Dr. Sam Myung-Moon y su esposa. Yo me opongo a ellos». Varios años después, ese mismo académico aceptaría nuestra invitación y presentaría su trabajo en el evento. Esto sucedió porque comprendieron la verdadera motivación de IQUS. A medida que pasaron los años, recibimos respuestas entusiastas de distinguidos profesores de todo el mundo. Al principio desconfiaron, luego participaron y finalmente se convirtieron en fieles colaboradores. Esto fue gracias a que descubrieron un propósito mayor para su trabajo a través de IQUS. Siempre elegimos con cuidado los contenidos de IQUS. En el primer encuentro, que se realizó en la ciudad de Nueva York, se trató el tema «La orientación moral de las ciencias». Mi esposo y yo, como fundadores, queríamos plantear la cuestión de qué podría hacer la ciencia por el bien de la humanidad. El propósito y el objetivo de la ciencia es hacer realidad los sueños de la humanidad, dijo mi esposo en su discurso de apertura. La civilización científica, por su propia naturaleza, debe ser compartida por la humanidad como un todo. En 1973, convocamos el segundo IQUS en Tokio con el tema «La ciencia contemporánea y los valores éticos». Gracias a la participación de 5 galardonados con el Premio Nobel, la conferencia atrajo mucha atención. Mientras que la primera conferencia reunió a solo 20 científicos de 7 naciones, la segunda IQUS juntó a 60 participantes de 18 naciones. En solo un año se había convertido en un foro global. Para 1981, cuando celebramos el 10º IQUS en Seúl, con 808 académicos que asistieron de aproximadamente 100 naciones, la organización ya se había convertido en el principal foro mundial de este tipo. Durante ese evento, propusimos el intercambio gratuito y generoso de tecnología entre las naciones, algo que nunca se había imaginado en la historia. Opinamos que la revelación de Dios está detrás de la ciencia y la tecnología. Consecuentemente, le pertenece a toda la humanidad. Hemos destacado que ningún país debería monopolizar este patrimonio universal. Mi esposo y yo patrocinamos los foros de IQUS para promover el libre intercambio de la ciencia y la tecnología. Nuestra intención especialmente fue ver a la ciencia y la tecnología siendo compartidas con países en desarrollo de África, América Latina y Asia. Dicho de otra manera, queríamos que los países avanzados globalizaran los criterios de vanguardia de la ciencia y la tecnología al compartir sus herramientas y métodos con naciones desfavorecidas. Para dar un ejemplo, cuando vimos la escasez de alimentos en algunas partes de África, donamos maquinaria para que un misionero alemán construyera una fábrica de salchichas en Zambia. Organizamos educación sobre métodos avanzados de cultivo y cría de ganado. En América del Sur criamos ganado. Además, plantamos árboles y tomamos medidas para mantener la naturaleza verde y prístina. En Kona, la isla grande de Hawái, emprendimos una plantación de café. La cosecha de granos de café es un trabajo extenuante y el cultivo de las plantas requiere grandes habilidades. En un principio sufrimos graves pérdidas porque no rociamos pesticidas que dañan la salud humana. Con el tiempo encontramos una manera de repeler a los insectos sin usar productos químicos nocivos y ahora estamos produciendo café orgánico
de primera calidad. En Alemania adquirimos líneas de ensamblaje de automóviles y en China y Corea del Norte establecimos fábricas de automóviles. Cuando vimos a los granjeros haciendo el trabajo agotador de sembrar arroz a mano, compramos una fábrica de maquinaria agrícola y les suministramos el equipo que les faltaba. Mirando hacia el cielo, creamos Korea Times Aviation para apoyar la última generación de tecnología aérea e ingeniería espacial. Este tipo de proyectos suelen sufrir naturalmente altibajos, pero nuestra visión es incambiable. Aprendemos a medida que avanzamos y nuestra inversión continuará. Durante años, los foros de ICUS generaron innumerables colaboraciones científicas y nuevas amistades. En el año 2000 entramos en una nueva fase de la providencia y dejamos ICUS en espera. Luego, la Asamblea Internacional Anual sobre la Unidad de las Ciencias se renovó en el año 2017. El 24º ICUS, celebrada en 2018, reunió a cientos de participantes dedicados al descubrimiento de nuevos paradigmas para la investigación científica. En mis comentarios de apertura a esa conferencia, proyecté la siguiente visión. Para resolver los numerosos problemas que enfrenta nuestro mundo, ya sean religiosos o científicos, primero deben conocer correctamente sobre Dios, quien es el origen del universo, y también sobre los padres verdaderos. Entonces podrán encontrar las soluciones. ICUS está reuniendo a científicos, ingenieros e inventores para armonizar tecnologías y herramientas en nuestras manos con la ecología del ambiente natural, así como también la esencia humana original creada por Dios, con el propósito de lograr la auténtica felicidad y la paz duradera.